Un saludo grande a las campesinas y campesinos de Italia. Vamos a intentar brevemente hacer algunos comentarios sobre lo que fue el proceso de lucha por la Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que viven en áreas rurales. Un proceso que inició a fines de la década del 90, coincidiendo con todo el proceso de fortalecimiento de la vía campesina internacional y en el marco de la ofensiva neoliberal que en ese momento clamaba, entre otras cosas, el fin de la historia y el fin del campesinado. Sin embargo, primero por iniciativa del movimiento campesino de Indonesia, que empezó haciendo algunos seminarios y un congreso por los derechos campesinos, y luego por una propia definición de la Conferencia Internacional de la Vía Campesina en el año 2003, se inició todo un proceso de discusión en todos los continentes para establecer cuáles deberían ser el contenido de una carta de los derechos de los campesinos y las campesinas de la vía campesina. Ese proceso hizo otra posta importante en el año 2008 en la Conferencia Internacional en Maputo, África, donde se aprueba nuestro primer instrumento, que fue la Carta de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, un breve texto muy contundente que planteaba justamente nuevos derechos que el movimiento campesino internacional estaba demandando. En coincidencia, como decimos, con un avance del neoliberalismo que se expresaba en el campo con desalojos, con desmonte, con agrotóxicos, con una fuerte presión de las corporaciones transnacionales. En ese camino entonces, luego la Vía Campesina introdujo esa propuesta en la Asamblea General de Naciones Unidas y recién en el año 2012, digamos 12 años después de haber iniciado el proceso, se logra un expediente y iniciar un camino institucional dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se genera un grupo intergubernamental de trabajo presidido por el Estado de Bolivia, en ese momento ya bajo la conducción de Evo Morales, que como ustedes sabrán fue uno de los fundadores de la Vía Campesina y de la CLOC. A partir de ahí se dieron 7 años importantes de discusión institucional que tuvieron la virtud de haber sido transparentes, de haber sido democráticos y de haber sido en función de todos los estándares que plantea el Consejo de Derechos Humanos, y en esos 7 años se fueron adaptando, a partir de esa carta de la Vía Campesina, se fueron adaptando distintos borradores de la propuesta de la Declaración de Derechos Campesinos de la ONU. Durante esos 7 años hubo, por supuesto, mucho debate y avances y retrocesos, y además es importante señalar que mientras un grupo de la Vía Campesina negociaba en Ginebra, donde está el Consejo de Derechos Humanos, todas las organizaciones presionaban en las capitales de las provincias a las cancillerías para que se acompañe esta propuesta. Finalmente, en el año 2018, el Consejo terminó el último borrador y, como decíamos, consolidado por todo este proceso, tuvo un fuerte consenso. Por supuesto, siempre hay algunos estados que son antiderechos que se abstuvieron. ¿Cuáles son las principales virtudes que tuvo este proceso? Digamos, después del Consejo pasó a la Asamblea General de Naciones Unidas, se trató en la tercera comisión y finalmente en la plenaria, y en diciembre, el 18 de diciembre del año 2018, esta declaración fue aprobada por una amplia mayoría y pasó a formar parte del estatus vigente del derecho internacional. Algunos de los elementos fundamentales de esta declaración: en primer lugar, su preámbulo, que es una reivindicación al rol que cumple el campesinado frente a las crisis que atraviesa hoy la humanidad, frente a la crisis climática, frente a la crisis alimentaria, frente a la crisis migratoria. Esta declaración es una reivindicación del rol del campesinado en un desarrollo que sea inclusivo. Es también importante porque incluye el concepto soberanía alimentaria como un objetivo fundamental en torno a las perspectivas de Naciones Unidas. Incluye nuevos derechos, incluye derechos colectivos, y fundamentalmente esta declaración tiene una novedad, que es que incluye obligaciones de los estados. Para cada derecho que está consagrado en la declaración
se plantean también las obligaciones de los estados, y es por eso que esta declaración está siendo de alguna forma una especie de compendio de políticas públicas agrarias que las Naciones Unidas plantean que los estados deben desarrollar. Entre esos derechos hay muchos y muy importantes, pero rescatamos el derecho a la tierra y el territorio y la obligación de los estados de realizar reformas agrarias en el caso de que sea necesario para que esos derechos sean consagrados. Eso es importante en términos de que es un avance. La reforma agraria ya no es solamente una reivindicación del movimiento campesino, es una orientación de las Naciones Unidas. También plantea que para que el campesinado tenga una vida digna, una vida adecuada, es fundamental que los estados intervengan en los mercados, garantizando stock, garantizando precios justos para los campesinos y para los consumidores. Plantea también el derecho a las semillas y pone un freno al avance corporativo respecto a los derechos de las semillas, y así con muchos derechos importantes, los derechos de las campesinas, entre otros que aquí no podríamos enumerar. Este fue un paso muy importante y podemos decir que la sanción y la aprobación de la Declaración de Derechos Campesinos en la Asamblea General viene a ser de alguna manera un punto final, una idea de dar vuelta a la página, y le declara que ya terminó esa idea del fin del campesinado y el fin de la historia, y se retoma de nuevo el rol histórico del campesinado en el desarrollo. Para terminar, solamente dos reflexiones. Una, de que acá se demostró cómo la vía campesina construye procesos, que los procesos para obtener conquistas importantes son procesos largos, que no son cortos, cómo la vía campesina a partir de su estructura orgánica logró una discusión que se dio en todos los países, en todas las organizaciones, pero que se condensaba en un pequeño colectivo que era el que estaba en Ginebra haciendo las negociaciones, cómo ese proceso era de ida y de vuelta, y fundamentalmente cómo también a lo largo de los años fueron habiendo cambios generacionales en cada uno de los estamentos de la vía campesina, y el proceso pudo continuar. Eso gracias también a la horizontalidad de la vía campesina y al trabajo colectivo. Y finalmente, esta declaración nació de las luchas campesinas y hoy es una herramienta que debe volver a las luchas campesinas en todos los países del mundo para que estos derechos que ya fueron consagrados por Naciones Unidas se conviertan en leyes y en derechos reales para el campesinado en todos los países del mundo.